En este video hablaremos sobre la Guerra Fría, qué fue, causas, consecuencias y la relación que tuvo entre México y América Latina. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética entre 1947 y 1991. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no llegó a concretarse un tratado de paz en virtud de que muy rápidamente la Gran Alianza dio paso a la Guerra Fría. El escenario mundial quedó signado por la rivalidad entre las dos principales potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se lanzaron a una frenética carrera armamentista, pero sin llegar nunca al campo de batalla en forma abierta y directa. A continuación procederé a decirles algunas de las características de la Guerra Fría. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental del Pacto de la Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó, especialmente en la sociedad occidental, una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en 1960. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en las participaciones directas o indirectas en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea, que fue en 1950-1953, la Guerra de Vietnam, que fue en 1955 a 1975, y la Guerra del Yom Kippur en 1973. A continuación, les mencionaré algunas de las consecuencias de la Guerra Fría, que fueron inmensas y profundas en la historia contemporánea y pueden resumirse en la reconfiguración del poder mundial, pues tras el derrumbe de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y pasó a ejercer libremente su hegemonía cultural. El final de la utopía comunista, no solo porque la Unión Soviética no sobrevivió al prolongado conflicto con Occidente, sino porque los horrores de sus gobiernos revolucionarios iniciales y las penurias económicas a las que fue sometida su población, posteriormente pasaron a ser de público conocimiento. Esta desilusión ideológica marcó el final del siglo XX y el inicio del mundo hipercapitalista globalizado. La ruptura entre China y la Unión Soviética a partir de la década de 1950 y la división del mundo comunista entre las 20 linista y la maoísta. Esto permitió un acercamiento importante entre Estados Unidos y China durante la década de 1970. También la instauración de dictaduras y el inicio de guerras civiles en numerosos países del llamado Tercer Mundo, en los que ambas potencias tomaban participación y elegían bando. Las crueles dictaduras anticomunistas de la América del Sur, por ejemplo, fueron respaldadas por Estados Unidos, lo mismo que las dictaduras comunistas asiáticas y del este de Europa por la URSS. La pérdida de millones de vidas humanas en los conflictos subsidiarios que se dieron a lo largo y ancho del planeta, pero especialmente en las regiones de influencia inmediata de cada potencia. El Asia Menor, América Latina y en menor medida África y Medio Oriente. Muchas naciones cambiaron para siempre su destino a raíz de estos conflictos. Y por último, la reunificación alemana en 1989 tras el derrumbe del muro de Berlín y la obvia inferioridad económica, comercial y cultural de la República Democrática Alemana, RDA, que a partir de entonces dejó de existir. Y por último, les daré a conocer algunas de las causas de la Guerra Fría. Podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Y por otra parte, el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, no agradaba al comunismo de Joseph Stalin. A continuación, mi compañera Ángela les hará conocer el impacto que tuvo la Guerra Fría en América Latina y en México.
Como en todo el mundo, la Guerra Fría también tuvo un enorme impacto en América Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, debido a dos procesos claves: el cambio de estrategia de Estados Unidos en sus relaciones políticas con la región desde 1945 y la Revolución Cubana de 1959. Para terminar, daremos una pequeña conclusión acerca de lo que nosotros pensamos sobre la Guerra Fría. Al realizar este proyecto pude concluir que durante los últimos 50 años el mundo vivió la llamada Guerra Fría, en la cual las naciones se dividieron en dos bloques liderados por la OTAN, 1949, y el Pacto de Varsovia en 1955, que no estando dispuestos a enfrentarse a una guerra nuclear, dirigieron sus intereses en los países periféricos. Hasta la caída del muro de Berlín, que fue en 1989, las guerras revolucionarias y de descolonización fueron una constante. En la actualidad se considera que Europa ha superado la Guerra Fría. Se vive un periodo de distensión internacional en el interior del continente y de coexistencia pacífica en el resto del mundo. Después de leer y analizar sobre este tema, mi conclusión fue que al finalizar la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo de tensión entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Se le llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre estas dos naciones. Hubo varios conflictos indirectos como la Guerra de Vietnam y Corea. Algunos efectos de la Guerra Fría fueron Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes cantidades de armas. Hubo conflictos muy destructivos entre Vietnam y Corea a causa de sus debilidades económicas. La Unión Soviética se derrumbó el muro de Berlín. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Sin embargo, no hubo una lucha concreta para llamarse así para una tercera guerra. Por eso fue que le dieron el nombre de Guerra Fría.